Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Paola, ¿se escucha bien? Perfectamente, yo escucho Bueno, perfectamente. ¿No? bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Nos reunimos una vez más en una capacitación ofrecida por Ayeba Junep junto a la gente de CAME. En esta oportunidad, nuestra disertante va a hablar sobre el autoliderazgo en tiempo de crisis, manejo de la ansiedad y la resiliencia desde las neurociencias. Para ello contamos hoy con la presencia de la licenciada Paola Filgueira de CAME. Paola es licenciada en Psicología, recibida en la Universidad de Belgrano, es consultora en capacitación, team building, coaching y consultoría en proyectos de diversidad e inclusión, en psicología organizacional y en organización y desarrollo en recursos humanos. Tanto en distintos países de América como en Europa. A todos les vamos a pedir que mantengan en lo posible los micrófonos silenciados. Pueden dejar las cámaras prendidas. Por el número de gente que somos en este momento, no creo que haya interferencias, así que si quieren pueden abrir sus cámaras para interactuar con la disertante. Y si alguno de ustedes quiere aportar algo, también puede hacerlo levantando la mano o realizando preguntas a través del chat que yo le estaré trasladando a Paola. Así que, bueno, nuevamente, bienvenidos a todos, bienvenida Paola. Te voy a ceder la palabra, así damos por iniciada esta disertación. Muchísimas gracias, Miriam. Más que agradecida por la invitación y también con CAME, que es la institución bueno, que también hace posible todo este tipo de conferencias. Yo vengo trabajando específicamente en la conferencia que vamos a ver hoy a raíz de la pandemia, ¿sí? El tema de autoliderazgo es un tema que lo trabajo en líderes que pueden ser personas que tienen roles formales, ¿sí? Que están plasmados en una estructura organizacional, y también líderes en la sociedad en general. Y este otro aspecto que muchas veces es de gran impacto en el liderazgo, que es cómo cada uno se lidera a sí mismo, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de esto, y con un contexto bueno, que ya hace un año y un par de meses, por no decir un año y medio, que todos venimos viviendo, y donde obviamente desarrollamos muchos recursos. No era lo mismo hablar de estos temas en mayo, cuando empezamos con estas videoconferencias, que hoy, a junio de un año después, y vamos a trabajar mucho sobre la variable de aprendizaje, ¿sí? Y capitalización de la experiencia. Yo voy a mencionar algunas cosas desde, como decía Miriam, una base neurocientífica, y fundamentalmente desde una cuestión práctica, ¿sí? No voy a hacer algo expositivo y complicado, sino todo lo contrario. La idea es llevarlo a cuestiones simples que nos sirven en el día a día, en los distintos roles, sea como docentes, como integrantes, ¿sí? de una sociedad, de una familia. Así que son distintas habilidades que aplican a contextos diferentes. Yo creo que dejé de compartir, ¿no? Miriam, me parece ahí, tengo que volver a compartir pantalla. Sí, ahí va de nuevo. Sí, sí, tenés que compartirla. Ahora sí, ahí estamos. Perfecto. Acá la fecha está desactualizada, porque esto lo compartimos también con las distintas instituciones antes de hacer la charla. Bueno, veo que ¿cuántas personas tenemos? Vamos a hacer un poco de conexión. Unas 42 personas somos. 42 personas. ¿Saben usar el chat? Díganme en el chat, valga la redundancia, si saben usar el chat, Sí, sí, ya están todos, sí, creo, ya bastante están habituados. acostumbradas de otras capacitaciones. Sí, sí, estuvimos charlando con Miriam y sé que hicieron un montón de cosas muy interesantes. En el chat, por favor, ¿en dónde están?
¿sí? Específicamente, geográficamente ubicados, y el rol, si son docentes bueno, de nivel primario, secundario, no sé, de una materia específica, algo para empezar a conocerlos, a ver en el chat, y saber la dispersión geográfica que tenemos hoy. Te voy diciendo: en Córdoba capital, directora de nivel primario; en Pihue, Okay. provincia de Buenos Aires; Junín, Buenos Aires, directora; directora de secundaria; Salazar, distrito de Heró, provincia de Buenos Aires, directora secundaria agraria; Gabriela Hegel de Rivera, provincia de Buenos Aires, directora a nivel secundario; Lanús, directora a nivel inicial; Dailan Kifki, Junín, directora; Aedo, propietario; Lomas de Zamora, representante legal; en Palpalá, provincia de Jujuy, gerente general. Okay. Recordemos también que AIEPA pertenece a la JUNEP, ¿no? La Junta Nacional de Educación Privada. 3 de febrero, provincia de Buenos Aires, representante legal. Avellaneda, Buenos Aires, vicedirectora. Lanús, Bueno, representante legal. legal también. La Plata, representante legal. Directora a nivel inicial, Merlo. Bueno, yo soy de Bahía Blanca, soy representante legal y docente jubilada. He sido docente de todos los niveles educativos. Representante legal de AEDO. Okay. Mar del Plata, equipo directivo a nivel inicial. Beruti, partido de Trenquelauquen, directora a nivel secundario. Representante legal en San Nicolás. Palpalá nuevamente, también representante legal. Bueno, Bueno, hasta ahí nos han escrito. Perfecto, Miriam. Yo no puedo ver el chat en tiempo real, ¿no? Probablemente no, porque estoy yo como hospedadora. Perfecto, bueno, entonces cualquier cosa que también tengan alguna pregunta, pueden ir poniéndola en el chat, ¿sí? Y Miriam, vos Yo estoy al pie del cañón. me callás, qué cosa, no Sí, hay sí, ningún no te hagas problema. drama. ¿Sí? Entonces, Soy especialista en cortar gente. sí, así que interrumpís todas las veces que quieran, el resto creo que están muteados, entonces a través del chat tenemos la instancia de que me vayan haciendo preguntas en tiempo real, porque a veces es como más oportuno, ¿no? El seguir la pregunta de lo que se acaba de En el decir momento. en el momento. Así que bueno, vamos a hacer algo interactivo, vamos a hacer algo práctico, como les dije, y la idea es que también podamos compartir experiencias. Me parece muy interesante saber que tenemos muchas personas en roles de dirección, ¿sí? Donde no solo estamos en contacto con, bueno, con los docentes, con los alumnos, con los padres, y gran parte del liderazgo que vamos a hablar y del autoliderazgo aplica a todos los niveles. En esta conferencia primero quiero dar algunas noticias, ¿sí? Así como transmitirles algunos de los conocimientos que me parecen relevantes para este tema, y después proponerles un ejercicio que podemos usar la metáfora del celular. Vieron que en el celular uno puede poner el modo avión y es como que se corre la barrita, ¿no? Y en este momento, con todos los estímulos que tenemos, vamos a trabajar con dos modalidades, ¿sí? Sabiendo que no es binario, que obviamente la paleta es muy amplia, pero para llevarlo a los dos extremos, un modo que vamos a llamar ansiógeno y un modo que corremos esa barrita y lo transformamos en un modo ejecutivo, que va a ser la propuesta, la invitación es hacia un modo ejecutivo, que ahora les voy a contar de qué se trata. Y en ese modo ejecutivo está comprendida la resiliencia. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, hay cosas que ustedes deben haber escuchado, ¿sí? Que se llama el mundo VUCA, o hay otro acrónimo que se usa que se dice RAPT, ¿no? ¿Cómo es el mundo en el que vivimos? Que evidentemente
cambia constantemente y cambió mucho en este último año y pico, ¿no? Hay cosas que se vienen diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Que es rápido, que es incierto, impredecible, que hay movimientos y contramovimientos, y hoy más que nunca se ve esto de entrelazado, ¿no? Donde estamos todos, de alguna manera, atravesados por este denominador común llamado COVID-19 y la cepa, bueno, pero hay ¿no? un sentimiento de comunión en lo que estamos viviendo. En este contexto surge, ¿no? Surge la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social, y la invitación es a trabajar sobre cada uno y cada uno, ¿sí? Y ese es el autoliderazgo, de lo que cada uno puede hacer, ¿sí? Dentro de sus posibilidades. Eh, Cambiemos el propio mundo, sería, ¿no? Uno quiere cambiar el mundo, empecemos por el mundo propio. Entonces, desde acá algunas cuestiones. Esto, neurociencias, yo les cuento, yo vengo de la psicología, después hice maestría en educación, bueno, me gusta mucho estudiar y estuve también haciendo un año de un doctorado en neurociencias en Buenos Aires, y bueno, y sobre todo me especializo en la aplicación de las neurociencias al tema del liderazgo, ¿sí? Se llama, todo un modelo de neuroliderazgo. Hay uno de los conceptos que lo deben haber escuchado, y más ustedes están dando en educación, que es neuroplasticidad. Calculo que ahí, Miriam, vos como vocera me dirás que sí, ¿sí? Porque... Así es. Así es. Entonces, esto no lo voy a explicar porque ya lo sabemos. Lo que sí me parece muy importante decir es que así como tenemos la facultad y la habilidad de cambiar, ¿no? A partir de saber que las neuronas pueden, ¿no? Autogenerarse, se pueden crear nuevos circuitos. Esto es muy común cuando se da una lesión, ¿no? Y entonces viene otro circuito a reemplazar y poder cumplir la función. Tenemos que hacer algo también, ¿no? Es que, ¿sí? Y ahí vienen los hábitos y vienen todas las cosas que facilitan la neuroplasticidad, ¿sí? Entonces, como docentes también tenemos un rol interesante para generar condiciones para esa neuroplasticidad. Entonces pensemos que estamos hoy en un momento donde la demanda de esta competencia es enorme, porque estamos adaptándonos, estamos aprendiendo, y algo que aparentemente se venía planificando, finalmente se dio de un día para otro, ¿no? Como este contexto virtual. Entonces, yo diría que hay las neuronas y los circuitos, no sé si están haciendo una fiesta o, o están así como estresados, pero vamos a tratar de que sea claro, globitos felices, ¿sí? Vamos a hacer que la neuroplasticidad sea efectiva. Y en el aprendizaje es lo que también se genera, ¿no? Así que esta es una de las buenas noticias, y la otra que es muy interesante, que ya es una de las grandes preguntas, ¿no? que muchas veces uno se hace, es lo innato y lo adquirido, ¿no? Esas preguntas del millón que a veces cuando uno estudia psicología, educación, ¿no? ¿Qué viene de fábrica? ¿Qué uno puede lograr, ¿no? A partir de un ambiente, de un contexto? Y la epigenética es una rama de la genética que muestra que todos venimos, ¿no? con determinado código genético, y el ambiente tiene la posibilidad de activar o de dejar, ¿no? como si fuese en pausa, algunos genes. Entonces, aún teniendo una carga genética, uno diría, este chico se nació con X condición, ¿sí? Y si el ambiente lo favorece, esa condición se va a revelar, y si no, tal vez no. Entonces, pensemos que en la epigenética se habla mucho de la influencia ambiental, y a su vez, esa genética que se activó es la que se traslada a la generación siguiente, ¿sí? O sea que el ambiente de última influye en generaciones siguientes, ¿sí? No solo en esa propia persona. Entonces,
esto nos deja un rol protagónico, ¿no? Sobre todo como educadores. Así que, dadas estas buenas noticias, digo porque la pregunta también a veces del millón es, ¿se puede cambiar, no? Muchas veces en los cursos, ¿se puede cambiar? Y sí, se puede cambiar. Ahora vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Para facilitar el cambio ese que es el que queremos, ¿sí? El cambio deseado. Y como les contaba, vamos a hacer una metáfora que tiene que ver con cómo nos posicionamos frente al cambio. Si nos ponemos en este modo que vamos a trabajar, ejecutivo resiliente, o nos ponemos en un modo bloqueo, ansiedad, pánico, bueno, y un montón de cosas que se ven hoy en el mundo sobre todo de la salud mental, que es el que más conozco, ¿sí? Entonces, el modo ansiógeno lo voy a nombrar, pero sobre todo para frenarlo, para que podamos estar conscientes y pasar al otro, y darnos cuenta, ¿no? En momentos donde entramos, ¿no? En esa sensación de estrés, de que, ¿no? La cabeza no para, esto de la rumiación muchas veces, ¿no? Como se plasma a veces en alguna idea que se nos instala y nos quedamos como muy focalizados con algo, que estamos, ¿no? con ese sentimiento de miedo y a veces hasta de pesimismo, de sin salida, ¿no? Y eso es como que nos consume, por decirlo de una manera muy simple, y entramos en este estado ansiógeno que, más allá de que haya situaciones que puedan ser peligrosas o no, estamos constantemente viendo peligro, ¿no? Es como un estado de alerta, que obviamente es funcional en un momento puntual. Es funcional porque uno ve peligro, ¿no? Y se protege. Entonces, este modo fundamentalmente activa las respuestas eh, más primitivas que tenemos, que saben que son de ataque, ¿no? Uno ve algo peligroso, ve no sé, un león en la sabana y bueno, sale corriendo de fuga o se esconde, ¿sí? O si tiene un arma, bueno, a veces intenta hacer frente. Pero estas respuestas que a su vez nos permiten la supervivencia, son escasas a la hora de hacer otras tareas, ¿no? Como las que tenemos que ejecutar, tareas cognitivas de alto nivel, abstracción en el día a día. Entonces vamos a ver cómo empezamos a liberar, ¿no? Este estado de alerta, ¿no? de anticipación, como dice acá, del peligro, para empezar a poder hacer ese modo que vamos a llamar resiliente ejecutivo. Y ahora les voy a contar por qué lo llamamos ejecutivo. Y acá viene la base neurocientífica, ¿sí? En el cerebro hay una zona que se llama lóbulo frontal, y dentro del lóbulo frontal se llama prefrontal y se llama dorso lateral, pero bueno, esa es una anécdota, que es la que nos permite fundamentalmente tener un comportamiento planificado, un comportamiento estratégico donde nos proponemos algo y donde después implementamos una serie de acciones para lograrlo, y dentro de estas funciones también está la regulación emocional. Y lo que llamamos ahora les voy a decir, lo vamos a llamar cognición social, el comportamiento socialmente aceptado, ¿sí? No solo cómo manejamos nuestras propias emociones, sino cómo manejamos los vínculos. Todo esto está en esto que llamamos funciones ejecutivas. Se llaman en neurociencias, que fundamentalmente nos permite tanto controlar nuestros pensamientos y emociones como nuestros comportamientos, en pos del logro de metas. Por eso yo lo llamo el modo ejecutivo resiliente, porque ponemos en práctica, en uso, todas estas funciones. ¿Y qué podemos hacer para lograr esto? Vamos a hablar de algunas competencias. Vamos a hablar de la planificación y de la organización, de un tema que hoy ustedes lo viven seguro muy claramente, es la atención y el foco, ¿no? Cómo está la presencia de los alumnos, de los docentes, ¿no? En los distintos lugares donde estamos, algo que se llama la flexibilidad cognitiva, y después vamos a hablar también de, muy poquito, de toma de decisiones, pero sí vamos a hablar de temas que tienen que ver, como les decía, de autorregulación y de manejo de vínculos, de cognición social.
Esto como grandes capítulos de este modo ejecutivo resiliente. Y este es un gran tema. Yo trabajo con distinto tipo de organizaciones, muchas organizaciones empresariales y organizaciones con fines de lucro. Hay otras como CAME que no, y donde tienen metodologías de planificación muy sofisticadas y distintos modelos y análisis de riesgos, y, bueno, y hacen simulaciones y cosas que implican un nivel cognitivo de abstracción muy grande, y muchas veces el planteo en estos tiempos es: ¿qué voy a planificar? No nos hacemos esta pregunta si no sé lo que va a pasar mañana, ¿no? Estaba organizando todo virtual, de golpe se abrió la escuela, de golpe bueno, no vamos a entrar tampoco en temas, obviamente, ni políticos ni religiosos, pero ante un contexto extremadamente incierto, uno dice: ¿y qué voy a planificar, Paola? ¿No? Y específicamente la planificación es muy importante. Después vamos a hablar de otra variable que es la flexibilidad. Pero tener metas en este momento y sobre todo tener diversidad de metas, ¿sí? Porque yo creo que tal vez en un principio de la pandemia, y esto lo hablamos bastante con Miriam, todos dijimos: es el momento para capacitarnos y tenemos que aprender desde las herramientas digitales, desde, bueno, todo lo que implica la educación a distancia, y creo que todos nos pusimos en un modo muy activo y protagónico, por ejemplo, en metas de aprendizaje. Y bueno, y hoy, después de un año y algo, tal vez eso se va diluyendo, y lo importante es seguir teniendo otras, ¿eh? Porque más allá de los objetivos que ustedes tengan curriculares, objetivos más formales, son estos otros que nos ponemos a nosotros mismos, ¿sí? Em, y esto podemos escuchar, no sé cuántas personas tenemos, Miriam, ahora en la sala. 63 personas somos. 23 experiencias diferentes. Yo acá, eh, en este rol, voy a hablar más que escuchar, porque son videoconferencias, después hacemos talleres, hacemos otras cosas donde evidentemente se genera otro tipo de interacción. Lo que les puedo contar es que yo en marzo del año pasado estaba volviendo de un curso. Yo viajo mucho por Latinoamérica y un poco por Europa en un curso en Dominicana. Venía vía Bogotá. Ya en Bogotá el aeropuerto parecía que, no sé, te tenían que meter en un freezer y sacarte. Bueno, llego a Buenos Aires, no me acuerdo si era justo 4 días antes de que se cierre todo. Claro, y se cerró todo y yo trabajaba 90% de mi tiempo presencial, o sea que de un día para otro todo el trabajo del año desapareció, voló por los aires, ¿eh? Y bueno, ahí dije: tengo que hacer esto, ¿no? Capacitación virtual, una colega que tiene una plataforma, bueno, y creo que trabajé más que nunca, porque mi, mi meta era tan fundamental en el sentido de hasta social, ¿no? Que uno decía: bueno, quiero hacer un bien. Bueno, entonces, eso me sirvió para pasar esos primeros 2 meses, y bueno, después todo, por suerte, retomó un curso virtual, pero retomó, ¿no? Pero esos 2 meses fueron críticos, ¿no? Donde uno dice: bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me quedo mirando el noticiero, ¿no? ¿O me pongo a ver toda la...? Bueno, eso creo que todos vivimos un poco, y ahora tenemos otros desafíos. Entonces, seguir teniendo este modo de tener metas, de tener acciones, de tener organización de tiempos, de recursos, ¿eh? Es muy importante. Y acá hay un montón de modelos. El más básico y conocido es el famoso de urgencia e importancia, ¿no? A veces estamos en lo urgente, urgente, y a veces no importante, y cómo focalizamos en lo urgente, importante, y cómo a veces nos ocupamos de lo que no es urgente y es importante. Yo, por ejemplo, estoy coacheando a un investigador del CONICET bueno, que por cuestiones de urgencia no termina la tesis. Si no termina la tesis no va a poder seguir con su contrato. Entonces, es como prioriza
esto que en realidad ya es urgente e importante, pero él cree que es más urgente el paper que hay que escribir y el congreso que hay que estar, pero efectivamente hay que poner foco en eso en este momento, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ¿cómo trabajamos en otra gran habilidad que tiene que ver con el autoliderazgo y tiene que ver también con la crisis, y es el foco, ¿sí? La atención que llamamos selectiva, porque hay una atención que es la atención de alerta, ¿sí? Sostenida se llama atención sostenida porque es como que estamos captando diversidad de estímulos al mismo tiempo. Y hay otra que es esta de, ¿no?, hacer zoom, como valga la redundancia con la aplicación, y, y creo que ustedes como docentes es la que deben percibir, que hoy está muy disminuida, ¿no? Sobre todo que eh, cuando no hay cámara, ¿no? A veces la cámara como que fuerza un poquito, no sé si escucharon, hay una teoría de un economista que se llama la economía del comportamiento, Kahneman, y él dice que a veces hay que dar como pequeños empujones, se llama nudge la palabra, ¿no? Entonces a veces, por ejemplo, el poner una cámara hace que el foco esté más presente, porque bueno, si yo estoy mirando el celular, ustedes se van a dar cuenta, pero si estoy, ¿no?, mirando a la cámara, muestro también mi presencia. Entonces, este tema es muy importante hoy. ¿Cómo hacemos para que la gente baje ese nivel de alerta y pueda concentrarse en algo? Obviamente los estímulos influyen. Acá yo voy a hablar mucho y la verdad es que si seguimos a TED más de 19 minutos, 18, 17 no debería hablar, pero igualmente hasta en ese tiempo debería ser muy interesante, si no, no mantenemos la atención 2 minutos. No sé ustedes si hicieron alguna vez los que se llaman los e-learnings, ¿no? Como cápsulas de capacitación. Yo estoy haciendo unas, ¿no?, para un cliente donde hacemos sincrónico, como estamos ahora, y después hacemos asincronía. Y hacemos unas cápsulas como animadas. Estoy aprendiendo de animación, eso lo aprendí en pandemia también. Y duran 2 minutos promedio las cápsulas. Porque si no, está pensando que el participante son personas que ni eligieron recibir esto. Entonces tenemos que ser muy rápidos, ¿sí? Y generar esa atención, porque sabemos que lo que se llama el span de atención es muy corto, ¿no? Ustedes, me imagino con los alumnos deben tener también muchas anécdotas de este tipo, y mismo con los docentes, ¿no? Porque uno está con una atención muy dividida entre que puede estar trabajando en la casa y a su vez tiene la familia, y uno ustedes están muteados, pero efectivamente a veces se desmutean y escucho que viene el nene y le pide algo, o que está el televisor en el fondo, o que la llamada, ¿no? Entonces estamos todos muy demandados y un gran desafío es poder tener esta concentración, porque hay algo que también lo deben haber escuchado, que cuando uno está concentrado, la calidad del trabajo y la motivación son muy distintas, ¿no? Hay algo que se llama el flow, que está muy de moda, que no es como lo usan los adolescentes, sino como estás en el buen lugar con tu máxima concentración y con tus fortalezas, ¿no? Cómo encontramos ese lugar donde uno está apasionado. Y eso es algo que también necesitamos recuperar, ¿no? Esa pasión, sobre todo eh, en roles como los nuestros, ¿no? Cuando uno no, yo creo que es difícil ser educador, ser médico, roles que son de pasión, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos esa concentración y esa pasión? Otra habilidad que les decía que se complementa con la planificación es la flexibilidad, porque efectivamente no podemos negar, ¿no?, la realidad y la incertidumbre, y que las cosas a su vez parece que van para un lado y uno toma una decisión y después va para otro. Entonces, tener esta capacidad de adaptarnos. Y para eso tenemos que tener planes diversos, por eso la planificación es necesaria, ¿no? Hoy tenemos plan A, plan B, plan Z, ¿no? Y como van haciendo los colegios. Bueno, pasamos nuevamente a la modalidad presencial con la burbuja esta que viene a la mañana, a la tarde, ¿no? Y como que tenemos diferentes opciones. Esto es muy importante. Y sobre todo, ¿cómo hacemos para estar atentos también a las demandas, ¿sí? Porque hoy justo me contaban el caso, no sé, de alguien que se cambió de trabajo, ¿no? Entonces empezó en un trabajo y vino con el modo que conocía del trabajo anterior. Y en el nuevo
le dijeron, no, no, mira, acá las cosas no se hacen así. Y la persona sigue insistiendo, ¿no? Con esto de, no, pero bueno, esto hay que hacerlo así. Bueno, entonces la flexibilidad es esta capacidad que tenemos de adaptarnos, ¿no? Ustedes deben saber mucho más que yo de Piaget, porque lo estudié ahí en psicología evolutiva hace muchos años, ¿no? Pero tiene que ver con las dos cosas, ¿no? Con esta posibilidad de uno eh, asimilarse con el ambiente, bueno, y en algunos casos también la impronta personal, pero tenemos que estar, ¿no? Con esta permeabilidad constante. Estas son todas funciones ejecutivas más del orden cognitivo, ¿sí? Vamos a ver otras donde ya aparece claramente la cuestión emocional. En la toma de decisiones, es todo otro capítulo, pero quería ponerlo porque está dentro de estas grandes habilidades. Estamos constantemente tomando decisiones, aunque no hagamos nada, estamos tomando la decisión de no hacer nada. Y acá cómo empezamos a tener una mirada introspectiva, ¿no? De a veces, hoy se habla mucho de lo que se llaman sesgos, ¿no? Todo esto que se lo puede simplificar en prejuicios, pero es mucho más que eso, ¿no? Como en la toma de decisiones está presente la emocionalidad, y después lo que hacemos es justificarla racionalmente. Este señor Kahneman, que le nombré, su eh, tesis por la cual logra este premio, ¿no? Este premio Nobel, es que dice que efectivamente, ¿no? Las decisiones tienen siempre una base emocional. Entonces, ¿cómo estamos más conscientes de estas cuestiones? Y desde esta conciencia empezar a reconocer las emociones. En la regulación emocional está a nivel neurocognitivo no solo el lóbulo frontal, el prefrontal, sino que también empieza a actuar en conjunto el sistema límbico, ¿no? Y ahí vieron que muchas veces se dice, no sé si escucharon, el secuestro de la amígdala, es terrible, suena muy fuerte eso, pero cuando estamos secuestrados por las emociones, cuando perdemos la capacidad de pensar, ¿no? Entonces, la regulación emocional tiene que ver con la toma de conciencia, ¿sí? Esta autoconciencia, tiene que ver con darnos cuenta. Ustedes deben manejar muchas técnicas, ¿no? para trabajar en el aula, que van hacia el reconocimiento de la emoción, ¿no? En inglés dicen, suena fea la palabra, pero la traducción es etiquetar, el labeling, no por etiquetar, sino por reconocer, por identificar. ¿Eh? Y después, ¿cómo hacemos un trabajo de comprensión? Esta es la primera parte. Con esto no alcanza porque a veces uno dice, y pasa mucho en terapia, ¿no? Parece que entiendo todo, pero sigo haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, otro aspecto es cómo gestionamos. Y ahí viene algo que en neurociencia se llama el control inhibitorio, ¿sí? Que ahí tiene que ver con el accionar. Cómo accionamos a partir de ese conocimiento que tenemos, autoconocimiento. Entonces vamos a ver en la regulación emocional. Yo no sé, Miriam, tal vez hay cosas que ya las vieron, son medio obvias. Vos también cortame No, con no, eso. te vamos siguiendo atentamente. Yo voy a tomar, vos decías, tener diversidad de metas, ¿no? Sí. Creo que es uno de los grandes temas porque es necesario, imprescindible en este momento, tener plan A, plan B, plan C, porque estamos en un momento de mucha incertidumbre también, ¿no? Esto que vos decías al principio, abrimos las clases, no abrimos las clases, la modalidad es bimodal, son nada más que 4 horas. Todo esto genera mucha incertidumbre y te quería preguntar, esa incertidumbre genera miedo, ¿no? La Exactamente, y ahí es gente, donde se activa el modo ansiógeno, porque el miedo es una emoción básica, es una emoción de supervivencia. Y el miedo, así como activa lo motor, por esto de atacar o salir corriendo, eh, bloquea lo cognitivo. Perdemos capacidad de pensar. Entonces es muy importante todo esto de reconocimiento. Una de las emociones más importantes de reconocer hoy, y acá quiero ponerlo, es el miedo, ¿no? Como decís, Miriam, porque estamos inundados, contagiados y a veces contagiando, que ese es el autoliderazgo. No contagiemos miedo, porque si lo siento tengo que hacer un trabajo yo y transmitir la calma al otro, a la otra, ¿no? Porque
bueno, más allá del rol de educadores, muchos somos padres, somos abuelos, ¿no? Media, me parece que me dijiste. Eh, Así sí, es, sí, tal así cual. es. Entonces, este es un gran desafío, ¿no? Cómo calmarnos y poder transmitir después calma. Yo tengo acá en mi caso un adolescente en cuarto año, bueno, cuarto decimos en Capital, ¿no? El anteúltimo año de secundaria. eh, y bueno, constantemente es esto, ¿no? De contener, de escuchar, de cuidar, bueno, eh, en psicología hay una teoría que es muy interesante que se llama la psicología positiva, que deben haber escuchado, ¿no? Seligman es uno de los autores. Él habla mucho de cómo hacemos para tener mecanismos para activar emociones positivas y cómo educamos en optimismo, aún en estos tiempos. ¿Sí? En esto de objetivos, Miriam, quiero hasta contar otro ejemplo con esta hija adolescente, pues tengo otra que vive afuera, Miriam, ya estuvimos compartiendo historias de vida, y cuando empieza la pandemia y quedamos lockdown, ¿no? Como dicen los ingleses, cada uno en su casa, ella dijo, mamá, yo quiero ser cinéfila, o sea, quiero conocer las grandes películas del cine. Entonces nos pasamos, creo, las primeras 60 noches viendo todas las grandes películas todas las que ustedes se imaginen, desde La vida es bella hasta, no sé, Gandhi, bueno, y ese objetivo nos ayudó muchísimo, ¿no? Es por eso digo lo de los objetivos, y bueno, después uno sale de ese modo, ¿no? Donde no necesita tanto el objetivo, y se fue diluyendo, pero esas primeras 60 noches fue clave, eso nos dio un motor, ¿no? Bueno, y esto también se construye en equipo, a veces no tenemos que ponernos el desafío que sea solo un objetivo individual. El objetivo común también motoriza y da mucha fuerza. ¿Sí? Y fundamentalmente salir de esta emoción que es el miedo, que puede ser muy útil en un determinado momento, pero si se prolonga en el tiempo se puede transformar en pánico, ¿no? Hoy vemos muchos chicos, ¿no? Con fobias, con este tipo de patología, ¿no? Fobia social, fobia en la escuela, ¿no? Situaciones donde el miedo se transformó en algo crónico, ¿no? Y ya inhibitorio, ¿no? Inhibitorio en esto de poder hacer cosas. Después las otras emociones, en la medida Perdón, que... Paola, Sí, dale. te interrumpo un minutito. Sí, Ligado a esto, Verónica dice, si el miedo bloquea la capacidad de pensar, ¿nos aleja entonces de la flexibilidad para elegir nuevas opciones? absolutamente. Porque la flexibilidad por eso se llama flexibilidad cognitiva, ¿no? No vemos opciones. Y menos A ver, tampoco... hay opciones. Lo A que ver, pasa es que tenemos que... sí, tenemos que salir del miedo, tenemos que salir de esta ansiedad que muchas veces queremos controlar cosas que no controlamos, y lo único que controlamos es lo que podemos hacer con nosotros, ¿no? Entonces, esto que están haciendo es autoliderazgo, es decidir dedicar un tiempo a esto. Otra actividad es la actividad física que vamos a ver, ¿no? Cuestiones que claramente nos pueden sacar más fácilmente de ese modo, ¿sí? El estar con Claro. otros, ¿no? El no aislarnos, bueno, todas estas cuestiones. Ahora yo les voy a dar ejemplos de cómo tener algunos, así como hay disparadores, ¿no? De emociones negativas, disparadores que pueden llevar más fácilmente a emociones positivas. Positivas, pongo la alegría, amor, afecto, y en el sentido de que, bueno, no solo nos permiten conectarnos con nosotros, con los demás, y tener esa motivación que necesitamos. Emociones es todo un gran capítulo. Acá es muy importante esto, no sé por qué no estoy viendo los títulos, pero no sé qué pasó, que se llama cognición social, ¿sí? O eh, en- desde una mirada la famosa inteligencia emocional sería la interpersonal, ¿no? Donde está desde la empatía hasta la comunicación, la negociación, el liderazgo, bueno, todas las habilidades que nos permiten relacionarnos con otras personas. Y acá esto también es fundamental hoy, ¿no? Y creo que de alguna manera todos explotamos estas herramientas como Zoom, cuando no podemos ver a nadie, si nos seguimos conectando a través de las redes, ¿no?
el estar conectados y conectadas con personas tanto del mundo profesional como del mundo familiar. Y todo esto para, aquí, bueno, no sé por qué no están, este es algo que en realidad hablando con Miriam, me parece importante traerles, es que muchas veces uno dice, bueno, ¿y a mí quién me cuida? ¿No? Porque yo tengo que cuidar a los docentes, tengo que cuidar a los alumnos, tengo que cuidar a los padres, ¿no? Y yo qué, ¿no? La gran pregunta. Y hay un capítulo, ¿te acordás que te dije, Miriam, que te íbamos a agregar, que se llama El cuidado del cuidador? Esto se usa mucho, sobre todo en personas que trabajan en temas de capacidades diferentes o de adultos mayores, situaciones que pueden generar este concepto de sobrecarga, ¿no? Que la mochila es muy grande, ¿no? Cuando uno está con, no sé, con una persona con una demencia, tipo Alzheimer, cosas que son duras, ¿no? Hoy me decía una es directora de una empresa que tiene una hija que siguió medicina. Me dice, a mí me hubiese gustado que siga algo más placentero, más leve, me dice, ¿no? Bueno, los médicos tienen una gran sobrecarga hoy, uno dice, bueno, y los docentes también, ¿sí? Eh, yo a veces, así medio de costado, escucho cuando mi hija está conectada, ¿no? Con sus clases virtuales, y la insistencia de los docentes para que pongan cámara o para que contesten, ¿no? Como que a veces uno dice, bueno, ¿y yo qué hago con todas esas frustraciones, ¿no? Esa sensación a veces de hacia dónde vamos. Bueno, y acá es muy importante la red, ¿sí? El apoyo que se puede generar, tanto desde la autogestión, ¿no? De docentes que se encuentran, que comparten prácticas, recursos. Yo les cuento experiencias porque me parece que es parte del aprendizaje, las historias. Cuando también empieza la pandemia, eh, Miriam, creo que en el currículum dijo, yo viví un tiempo afuera y viví un tiempo en Francia. Entonces hay como una red profesional que para mí es muy linda, que está no solo en París, porque también hay gente inglesa que está ahí, bueno, y un señor de una consultora dijo, reunámonos y empecemos a compartir recursos didácticos, o sea, qué cosas podemos hacer en una capacitación virtual. Y algunos estaban mucho más expertos. Yo estaba totalmente en veremos. Y ese grupo, como grupo de estudio, para mí fue un apoyo enorme, porque ahí empecé a aprender un montón de cosas y ahí se me empiezan a ocurrir cosas y después compartir yo cosas. De hecho, hay una persona con la que lo seguimos haciendo. Y ahora el viernes justo hay una reunión de este grupo, ahora quedó mucho más espaciado porque todos tenemos trabajo, por suerte. En ese momento estábamos todos viendo qué podíamos hacer. Y ese grupo fue fundamental, autogestionado, autodirigido, cada uno presentaba una vez, nos hacíamos, juntábamos duplas. A mí, por ejemplo, yo no conocía a nadie, dije, bueno, yo voy a hacer dupla conocía a uno en realidad y había muchos que no. Uno que era músico, pero que también había hecho actividades con ellos. Entonces hicimos una actividad donde teníamos que ver las neurociencias y la música. Bueno, y así se generó todo un espacio de apoyo y de aprendizaje, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta en el rol de educadores. ¿Cómo hacemos para tener también lugares donde podemos canalizar toda esa, a veces, frustración o emociones negativas y evidentemente no frente a otras personas donde, bueno, no va a servir para nada, ¿no? Como los chicos, como los padres. Entonces, ¿cómo hacemos para contener lo nuestro, pero tener un espacio también para poder hacer esa canalización? Eso se llama el cuidado del cuidador. Y pensando que uno podría decir, bueno, ¿qué nivel de trauma estamos teniendo, está teniendo toda esta pandemia, ¿no? Trauma es un concepto fuerte que a veces se usa para situaciones muy drásticas, ¿no? Como a veces como una muerte, como hasta una mudanza, ¿no? Pero algo que fundamentalmente es el nivel de desequilibrio entre lo que me demanda, me exige, ¿no? Ese entorno y
los recursos que yo creo o siento que puedo activar en ese momento, ¿sí? Entonces ahí se produce esto que llamamos situación traumática. Efectivamente, uno podría decir, y sí, eh, la pandemia es una situación traumática. No sé si es menos, más que otras, pero está en esta gran categoría por esto, sobre todo en un principio, pero bueno, seguimos desafiados, ¿no? Entonces el modo este ejecutivo resiliente tiene que ver con cómo empezamos a conectar con no solo los factores de riesgo, que serían, ¿no?, los que pueden disparar la situación traumática, sino los factores protectores, se llaman. Todas estas cosas que, tanto a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, a nivel institucional, ¿sí?, nos pueden llevar a dar la vuelta, como dice acá Cyrulnik. Ustedes saben que Cyrulnik, ¿saben quién es Cyrulnik? Imagino, sí, Miriam, que es el gran pope ¿no?, de la resiliencia, es un hombre que hoy tiene, no sé, 82, 83 años, donde él es un ejemplo de resiliencia, ¿no?, esto de ser ejemplares en lo que hacemos, y él sobrevive a la posibilidad de, bueno, de morirse en un campo de concentración, y a partir de eso, bueno, después recupera su identidad, toda una historia muy difícil, y bueno, y después es psiquiatra y sigue dando muchas conferencias, ahí les puse también un link. Eh, yo me acuerdo que al principio de la pandemia está en el sur de Francia, y no sé, en los primeros, no me acuerdo cuántos días, escribió un nuevo libro, es un hombre muy productivo en su edad, también porque tiene algo que acá no lo puse, en neurociencia se llama reserva cognitiva, que tal vez deben haber escuchado. Y la reserva cognitiva fundamentalmente tiene que ver con todo lo que hacemos a lo largo de la vida, que previene enfermedades, se llaman neurodegenerativas, como las demencias, ¿no?, como todas estas cosas que nos protegen. Y una cosa muy importante para generar esta reserva cognitiva es el aprendizaje. Enseñanza-aprendizaje, ¿no?, como decimos en educación, ¿no? Así que vamos a trabajar mucho sobre los factores protectores, la resiliencia, ¿no?, como esta capacidad de salir fortalecidos de esta situación, fortalecidas. Y para eso, no sé cómo estamos en tiempo, sí, algunas cuestiones muy prácticas, ¿no?, que tienen que ver con, a nivel individual y después a nivel social, ¿no? Individual, lo que llamamos la higiene del sueño, ¿no?, todo esto que se vio tan trastocado, donde la gente se queda hasta cualquier hora, parece que no hay horarios ya ni para comer, ni para terminar con el trabajo, ni para o empezar con el, ¿no? Esta cuestión a veces de ritmos. La higiene del sueño es todo un capítulo, bueno, se llama así, ¿no? La alimentación, ¿no? Uno a veces, por estar en su propia casa, ¿no?, cómo hace para organizarse, para una alimentación saludable, para uno, para su entorno. La actividad física es fundamental en este modo ejecutivo resiliente, fundamental. Cada uno tiene su librito, ¿no? Yo digo que es al menos 30 minutos, si pueden ser todos los días o día por medio, lo que sea, caminar o poner una clase por Zoom, por lo que sea, pero la actividad física es fundamental. Eh, a veces actividades ya más de la índole, ¿no?, de la relajación, de mindfulness, de respiración, de visualizaciones, no reemplazando la actividad física como complemento, ¿sí? Y muchas veces estas actividades que tienen un propósito que no necesariamente es algo económico, ¿no?, pero cuando uno siente que, sobre todo en un momento así, que está haciendo el bien, ¿no?, está aportando algo. Eh, la conexión con otras personas, fundamental, esto que tanto se habló, ¿no?, en pandemia, no quedarnos aislados y seguir conectados. Yo creo que ese momento, yo les soy muy sincera, yo tengo más trabajo que antes de la pandemia por la virtualidad, porque el mundo ya es uno. Yo hoy puedo trabajar acá, allá,
Y antes me tenían que pagar un pasaje, y saben que de Argentina estamos un poco lejos, entonces la pensaban 2 veces. Ahora, bueno, me dicen, Paola, conectate y hacemos un curso, ¿no? Entonces, el estar conectados siempre sirve, ¿no? Para tener redes sociales, redes profesionales, el aprendizaje, como estamos haciendo. Cyrulnik habla mucho de la escritura, ¿no? De escritura que puede ser en un sentido más literario o catarsis, ¿no? Pero esto de poner, yo tengo un cuaderno y creo que en pandemia también, casi gasto un cuaderno por semana, ¿no? Que escribo, pero escribo todo lo que escucho, escribo, no sé, después los voy guardando, no sé qué va a pasar con esos cuadernos. No sé si los voy a volver a leer, pero es como algo también así de canalización. El humor, ¿no? A veces perdemos esto, de esa posibilidad de tomar distancia y reírnos un poco y divertirnos. Y algunas emociones que, sobre todo Seligman, habla mucho de que generan esta posibilidad de optimismo, de resiliencia, que son el agradecimiento y compasión y la empatía, ¿no? Que fue algo que se habló mucho también en pandemia. Así que bueno, hasta acá llegamos, Miriam, con contenidos, por decirlo de alguna manera, y con... Sí, es muy claro todo lo que venís mencionando. Te quiero compartir algo que dice Alfredo. Dice, la crisis crea nuevos líderes que no los hemos conocido antes. Los anticuerpos sociales existen, solo cuando les tocan sus fibras empiezan a actuar. Exacto, qué bueno. Los anticuerpos, sí, estos anticuerpos que también, ¿no? Porque la famosa inmunidad, ¿no? ¿Cómo estamos? La otra vez, Alfredo, me mandaron una mujer que está en Japón, una señora japonesa, 70 y algo de años, que las frecuencias, ¿no? Aparentemente vieron que los virus, no sé, como que en determinadas frecuencias se mueren, entonces habían como si pudiesen cuantificar, supuestamente lo cuantificaron, cómo las emociones que generan esa inmunidad para que el virus no se hospede, ¿no? Y estaba todo hecho como si fuese un cálculo matemático, no sé la cientificidad de ese trabajo, pero me parecía muy interesante, ¿no? Esta inmunidad que decimos social, que a veces está puesta y claramente tiene que ver con cuestiones como vacunación, pero también está ¿no? la inmunidad esta a partir de las emociones y de lo interpersonal. Y el liderazgo. Dale, Paola, Miriam. vos cuando iniciaste hoy la charla, a mí personalmente me encantó que iniciaste diciendo tengo buenas noticias. Realmente hoy decir tengo buenas noticias ya nos predispone distinto porque en realidad creo que estamos permanentemente con, no sé si malas noticias, pero no noticias alentadoras. Entonces, lo primero que me impactó a mí personalmente es que hayas dicho, tengo buenas noticias. Pero bueno, más allá de eso, vos decías, hablabas del cambio de los genes, ¿no? Y que era algo positivo. Y entonces, Patricio Villegas te pregunta si es voluntario o acaso lo hace el ambiente sin darnos cuenta. A ver, no sé. Esa evolución, ese cambio genético. A ver, yo, ahora es Paola, creo que es muy difícil a veces decir qué es lo que realmente uno trajo, ¿no? Genéticamente, sobre todo en todas estas cuestiones más de personalidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De rasgos de carácter. Porque uno puede decir, bueno, ya en la vida intrauterina tuve influencia del ambiente, porque recibí, ¿no? Esos estímulos de la madre, las personas que estaban alrededor. Entonces, muy difícil, ¿no? Decir el primer momento. Yo creo personalmente que como líderes tenemos un alto impacto en nuestro ambiente directo. Líderes, educadores, directores, responsables legales. Y a veces, por lo menos en la vida adulta, digo, el tema del ejemplo, ¿no? Que esto hace mucho al liderazgo. Creo que si lo vemos del lado, no sé cuál es la pregunta, pero del chico, también es ver el ejemplo, ¿no? Entonces,
me parece que el tema de la imitación, ¿no? De uno de los procesos más básicos de aprendizaje está presente toda la vida. Yo justo, Paola, te iba a preguntar, en este contexto en el que vivimos, cómo ayudar a mantenerse positivos a nuestros colaboradores, a nuestro equipo de trabajo, a nuestros docentes, a las familias, el docente, cómo transmitírselo a la familia, a los alumnos, al alumno del secundario que soñaba con su viaje de egresado, con su fiesta de egresado y no está. ¿Cómo generamos, cómo levantamos el ánimo de toda esa gente, ¿no? Sí, por eso para mí este punto de autoliderazgo es fundamental, ¿no? Primero y en paralelo, ¿no? Porque estamos constantemente en relación con otras personas, hacer un trabajo personal en estas cuestiones, ¿no? Si estoy con miedo, cómo lo trabajo, cómo hago para, ¿no? Conectar con otra emoción, salgo a caminar, hago un ejercicio de visualización, conecto con otra persona, todos estos ejemplos, ¿no? que puse acá. Y desde un estado más regulado internamente tenemos más posibilidades, ¿no, Miriam? Porque si yo estoy muy ansiosa, va a ser difícil, ¿no? Entonces por eso me parece que en estos tiempos el liderazgo y el autoliderazgo son como las dos caras de la misma moneda. Y a mí me parece que la comunicación también es otra variable interesante, porque de última si yo digo, sí, estoy pasando un momento difícil y bueno, necesito tomar, pero de alguna manera ya también abro el puente, porque a veces el líder también puede pedir ayuda, y puede decir, mira, esto la verdad que no lo sé, necesito que el equipo me dé ideas, que juntos construyamos, ¿no? Estas diferentes variantes, que hagamos algo en conjunto, ¿no? Entonces a veces no, me parece que es no cargarse todo en que el líder tiene que saber, resolver, decidir, ¿no? Que hacer más equipo a veces. Tal cual. Vos hablabas de la comunicación, ¿no? Y yo pensaba, no cualquier comunicación, ¿no? Tiene que ser una comunicación honesta, una comunicación empática, directa también, clara, ¿no? Exactamente. Dijiste No. gran parte de los ingredientes, sí, absolutamente. Porque no es Y, comunicar por comunicar, es decir la verdad en las cosas que las personas pueden manejar. ¿Sí? Porque no les voy a decir a los alumnos todo lo que pienso, ni tampoco les voy a mentir, pero en esto de vamos a aprovechar la experiencia, aprovechémosla ahora, ¿no? Y cosas que van surgiendo interesantes. Sí, uno dice, da pena, da pena. Sobre todo, ¿no? Cuando lo digo yo como madre, uno dice, tuvo una adolescencia distinta, tuvo una juventud distinta, una infancia distinta, pero bueno, hay gente que te dice, nunca hubiese compartido tanto con mis hijos, bueno, hay para todo un sentido de oportunidad, ¿no? Paola, y también es importante el reconocer y el agradecer los aportes de los colaboradores o de los alumnos, si soy docente, el reconocimiento del otro, ¿no? Que a veces nos olvidamos. Sí, Quedamos en la demanda y no en el agradecimiento, ¿no? y agradecimiento es algo muy potente. Y, y la apertura, ¿no? A dejarse sorprender positivamente, porque cuando uno, en liderazgo hoy se habla mucho del estilo coach, se le dice, perdón por la palabra en inglés, pero es el estilo donde fundamentalmente es un estilo constructivista, ¿no? Donde uno hace más preguntas y escucha y reformula y lo que hace es trabajar con la experiencia y con los saberes de las otras personas. Entonces hoy el estilo, por ejemplo, directivo autoritario, obviamente quedó totalmente inefectivo. ¿Sí?
los estilos empáticos, como decías, participativos, estilos colaborativos. Acá Estela nos pone que el trabajo en equipo nos ayudó muchísimo en estos tiempos. De esto salimos todos juntos. Nos debemos apoyar unos a otros. Exactamente. Sí, tal cual. Es un poco también como nos manejamos nosotros desde la asociación, ¿no? El trabajo en Sí, equipo, el acompañar en las escuelas, el dar espacios para la información, para la capacitación, para la reflexión, como puede ser este espacio, pero también para la escucha, ¿no? sí. Es muy importante, sí, coincido con Estela, el trabajo en equipo. Creo que hoy el individualismo perdió ante esto, ¿no? Y la verdad es que es la posibilidad uno puede contactar a cualquiera en cualquier lado, puede hacer ¿no? Nexos. Está bien, a veces está la barrera idiomática, es cierto, pero igualmente, ¿no? Es un momento que yo a veces me gustaría tener esa lucidez, ¿no? Del historiador que tiene el diario del lunes y un poco cuenta la película, pero a veces ese trabajo es interesante, es decir, que cuando contemos todo esto, todas las cosas que aprendimos, todas las cosas que generamos, ¿no? Como cualquier otra crisis, nosotros tenemos para tirar el techo, ¿no? De resiliencias que vamos, ¿no? Demostrando en toda esta trayectoria. Entonces, pero a mí me parece que lo social tiene un valor muy importante, social en el sentido de estar en contacto con otras personas. Y en el mundo profesional para mí es riquísimo eso. Bueno, Lástima por que algo también tanto pedimos la presencialidad, ¿no? Porque necesitamos que los niños y los jóvenes, aprendiendo del otro, con el otro, porque es indispensable. Claramente no es lo mismo. Esto se puede sostener un breve lapso de tiempo, pero ya este tiempo se ha extendido demasiado, ¿no? sí. Así que, bueno, Paola, ya estamos sobre las 17, hemos pasado las 17 horas, sé que tenés muchos compromisos, queremos cumplir también con todos, que tenemos muchísimas demandas, así que déjame agradecerte una vez más tu presencia. Seguramente nos vamos a volver a encontrar para seguir conversando, para seguir teniendo estos espacios de reflexión. Déjame decirles a todos que los invitamos a que nos sigan por las redes, que todas nuestras novedades, todo lo más actual, lo último del momento, pueden encontrarlo en ellas, tanto en Instagram como en Facebook, como en LinkedIn. Y ahora también hemos agregado una nueva propuesta que es el podcast. Semanalmente ofrecemos en forma sintética y a través de un audio, o sea que podemos estar trabajando y a su vez escuchándolo, pero bueno, ahí van a tener sintetizadas las últimas novedades de la semana en el mundo de la educación. Quiero invitarlos también, ahí tenemos la placa, CAME, el próximo lunes 28 de junio va a ofrecer esta jornada de 14:30 a 18 horas con motivo del Día Internacional de las Pymes y a la que ha dado a llamar la pandemia como punto de partida de un nuevo contexto productivo. Así que ahí podemos ver en la placa los distintos disertantes que van a participar y por supuesto vamos a hacerles llegar a través de nuestras redes, les vamos a comunicar y se los vamos a recordar para que puedan todos participar. Ahora sí, sé que Gise les puso una encuesta para que puedan contestarla, es muy breve y que por supuesto a todos nosotros nos ayuda muchísimo. Así que gracias a todos, gracias por este tiempo que es sumamente valioso, gracias a vos, Paola, y nos volvemos a encontrar a la brevedad. Que sigan muy bien y cuenten conmigo para lo que necesiten, ¿sí? Un Cuídense. beso grande, gracias por todo, Paola. Hasta luego. Hasta luego.